Listo. Gracias, Alex. Bien, pues buenas tardes, tengan todas y todos. Vamos a comenzar esta sesión del diplomado en Derecho Electoral. Vamos a hablar en esta sesión de 2 horas sobre el control abstracto de constitucionalidad, la vinculación que tiene la materia electoral, que es una de las facultades que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional y que desde luego se vinculan con algunos de los ámbitos más relevantes de la justicia electoral. Fíjense, tiene todo el audio, ¿no me escuchan bien? Tiene todo el volumen. Yo A ver, escucho bien, pero no sé los demás. Por ahí Elizabeth, Carla, Janet Álvarez dice que no, que le escucha lejano, pero yo te escucho bien. A ver, ¿qué dicen los demás? Yo también escucho bien. Sí, perfecto. Ok, bien. Ok, muchas gracias a todas y todos. Perfecto. Entonces, Se escucha bien, doctor. vamos a hablar de este control abstracto, vamos a ver algunas de las particularidades que tiene, sobre todo en el ámbito electoral, y cómo se vincula esta distribución de competencias que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me acerqué un poco más el micro, espero que ya el tema y escuche bien ahí. Bien, entonces les decía, vamos a hablar del control abstracto. Para hablar del control abstracto, desde luego hay que definir primero cuál es el modelo de control constitucional que tiene el sistema jurídico mexicano. Tenemos primero dos grandes antecedentes que son relevantes, para la construcción de los sistemas de control constitucional. Por una parte tenemos el sistema de control difuso, que nace con una sentencia emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803, que es el caso Marbury versus Madison. En este caso, Marbury versus Madison, la Corte Suprema, digamos que incorporó al sistema norteamericano constitucional dos principales elementos para este sistema de control. Primero, la noción de constitución desde el principio de supremacía. Es decir, la Constitución se ocupa de un lugar específico dentro del ordenamiento y eso hace que la Constitución adquiera una jerarquía diferenciada. Por eso hablamos de algo que se denomina primacía de la Constitución. Es decir, se sitúa en una posición preferente y desde esa posición preferente la Constitución condiciona al resto de normas que integran un determinado sistema. La Suprema Corte norteamericana establece que con base en este principio de supremacía de la Constitución, tiene que establecerse que hay una diferencia jerárquica normativamente hablando. La Constitución está aquí y las normas generales que integran un sistema están supeditadas al contenido constitucional. Quiere decir que la validez y vigencia de una norma está condicionada al respeto de la Constitución. Así fue como en un primer momento lo entendió en términos muy generales la Corte Suprema norteamericana. Para la defensa de esa Constitución, establece la Corte Suprema en esta sentencia, se va a distribuir el margen, fíjense, de tutela constitucional para todos los órganos jurisdiccionales. Por eso es que el sistema se denomina difuso, porque participan de la tutela y protección de la Constitución todos los órganos judiciales, con independencia de la instancia, de la materia, del grado, de la especialidad que tengan. Todos esos órganos se convierten en auténticos guardianes de la Constitución. Digamos que es un sistema de control residual, porque viene desde la Suprema Corte y baja hasta todos los órganos jurisdiccionales. Todos están encargados en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones a salvaguardar el contenido constitucional, el contenido orgánico y el contenido sustantivo o de derechos fundamentales. Entonces, la idea del control difuso es expandir la tutela y la defensa de la Constitución para que todos los órganos
se encarguen precisamente de velar por el cumplimiento estricto de esta Constitución. Y el cumplimiento estricto implica que en el ámbito de esas competencias puedan llegar a la inaplicación de una norma. Esa es, digamos, la principal característica del control difuso, que si la norma no se puede interpretar de conformidad con la Constitución, entonces se llegue a una inaplicación. La inaplicación representa el último lugar al que se debe llegar en un ejercicio de control difuso. Como las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad, desde luego también de convencionalidad, antes de inaplicar una norma vía control difuso, tengo la posibilidad de hacer un ejercicio de interpretación conforme. Interpretar la norma de conformidad con la Constitución, que en el sistema jurídico mexicano es un principio constitucional previsto en el artículo primero, en la primera parte, donde establece que todas las normas se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, principalmente aquellos que prima facie reconozcan un derecho humano, que forman parte del llamado bloque de constitucionalidad. Entonces, la característica del control difuso es que si la norma no guarda una uniformidad constitucional, es decir, si no es compatible con la Constitución, se le da la facultad a ese órgano para que en un caso en concreto se inaplique. Por eso es que el control difuso es un control concreto, solo con la posibilidad de una inaplicación interpartes, por regla general. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Después tenemos un segundo sistema de control, que es el sistema de control concentrado. ¿Vale? Este sistema de control concentrado nace con una propuesta que elabora el profesor Hans Kelsen en 1920, con la institucionalización del primer tribunal constitucional en el mundo. Este primer tribunal constitucional tenía la facultad única de generar la verificación de conformidad de una norma frente a la Constitución. Fíjense, una facultad única bajo un tribunal especializado denominado Tribunal Constitucional. El control es concentrado porque precisamente es este tribunal denominado constitucional el único que es el encargado de la defensa de la Constitución. Es el único que cuenta con la facultad, con la atribución de revisar a través de un examen de regularidad si la norma es o no compatible con el contenido constitucional. Un tribunal especializado que se ubica jerárquicamente en la cúspide de un sistema jurisdiccional. Es también la última instancia a la que se puede concurrir para las cuestiones propiamente constitucionales. En 1920 hay un primer acercamiento, porque Kelsen establece que se va a configurar este tribunal. En 1928, es decir, 8 años después, Kelsen termina de configurar este tema del Tribunal Constitucional a partir de un ensayo científico que se denomina la garantía jurisdiccional de la Constitución. Este artículo, ¿por qué es importante? Porque Kelsen va detallando qué tipo de competencias, atribuciones, facultades va a tener este Tribunal Constitucional. ¿Quiénes lo van a integrar? ¿Cuál va a ser el principal objetivo que tendrá? Y digamos, ¿cuál va a ser la dinámica del control que va a ejercer? Aquí ya no hablamos de un control concreto, hablamos de un control abstracto. ¿Por qué es un control abstracto? Porque solo está la norma sujeta a control y la norma parámetro de control. No hay ningún caso. No voy a discutir sobre una premisa fáctica. Tampoco voy a discutir sobre una premisa probatoria. Solo voy a analizar si la norma que está aquí es compatible o no con el contenido de la Constitución.
en abstracto. No está de por medio ningún caso en concreto. Solo la norma sujeta a control y mi norma parámetro, que en el caso de Kelsen, cuando configura este sistema, hablaba de norma parámetro como norma constitucional. Es decir, solo la Constitución condicionaba a la norma que estaba sujeta a ese examen de regularidad. Hoy en día ha evolucionado mucho esta visión que tuvo Kelsen en 1928, porque hoy hablamos de una dinámica, digamos, de elasticidad constitucional, donde los derechos humanos de fuente internacional adquirieron jerarquía constitucional. Y es un fenómeno que no solo se da en México, es un fenómeno muy recurrente en América Latina, donde se han incorporado cláusulas constitucionales que establecen que los derechos humanos de fuente internacional son constitucionales. Y a partir de ahí hemos armado un bloque de constitucionalidad de derechos fundamentales. Entonces, es un control abstracto que ejerce un solo tribunal y que si la norma no es compatible con la Constitución, entonces se genera algo que llamamos invalidez normativa. Invalidez normativa. Algo que Kelsen llamó en este artículo el acto derogatorio. Es decir, la norma, si no es compatible con la Constitución, pierde su eficacia normativa. Desaparece del sistema porque el Tribunal Constitucional va a declarar la invalidez de esa norma. Y la invalidez provoca que la norma sujeta a control pierda su eficacia. ¿Vale? Es un auténtico acto derogatorio. Por eso es que Kelsen le llamaba al Tribunal Constitucional legislador negativo. Porque cuando invalidaba una norma, pues digamos que la consecuencia directa era pérdida de eficacia normativa. Y esa pérdida de eficacia normativa generaba una ineficacia de la norma, como si nunca hubiera existido. La norma desde ese momento y hacia el futuro dejaba de tener vigencia y validez normativa. Vigencia y validez normativa. Por eso es que Kelsen decía que en el control abstracto la regla general es pro futuro. Si el día de hoy se declara la inconstitucionalidad en abstracto de la norma, hacia el futuro no se le va a volver a aplicar a nada. Tiene una eficacia erga omnes, es decir, un efecto general sobre la inconstitucionalidad de la norma sujeta a control. Un efecto general, ¿correcto? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok, entonces tenemos dos sistemas. Sistema de control difuso, sistema de control concentrado. Difuso, todos los órganos jurisdiccionales. Concentrado, solo un tribunal denominado Tribunal Constitucional. Hoy en día, denominaciones para ese Tribunal Constitucional existen muchas. Por ejemplo, en Colombia se le llama Corte Constitucional, en Perú se le llama Tribunal Constitucional, en Italia se le llama Corte Constitucional, en España Tribunal Constitucional, en Costa Rica Sala Constitucional, en México le llamamos Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al igual que en Argentina, al igual que en Uruguay, que tienen Cortes Supremas de Justicia que funcionan como tribunales constitucionales. Ahorita voy a explicar una reforma muy importante por virtud de la cual se intentó terminar de configurar a la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional. No sé si se ha logrado, pero esa fue la intención de esa reforma constitucional. Adelante, Abraham. Sí, buenas tardes, doctor. Nada más una pequeña intervención por una duda que me surge. Para efectos de esta plática y este curso y esta sesión, estamos hablando de control de constitucionalidad difuso, perdón, pero hay doctrina, nada más esta es la duda, hay doctrina y sobre todo pues en temas, bueno, ya más de convencionalidad, donde se ha hablado también de que el control de constitucionalidad, si bien es una obligación exclusiva de los órganos jurisdiccionales, al final que son los que analizan la constitucionalidad de los actos de autoridad,
también he leído que hay una cierta obligación por parte de la autoridad de que, a pesar de no ser un órgano jurisdiccional, pudiese ser, está obligado, pues ahora sí que hacer su propio control de constitucionalidad e incluso de convencionalidad. Aquí también este concepto aplicaría. Quisiera yo saber su opinión respecto a esta doctrina, esta corriente doctrinal del control de constitucionalidad. Yo creo, Abraham, que se tiene que matizar este tema. Te voy a decir por qué. En el caso Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana estableció en efecto que el control de convencionalidad es una obligación de todas las autoridades. No hizo ninguna distinción entre autoridad administrativa y autoridad jurisdiccional, ¿correcto? Todas las autoridades están vinculadas al ejercicio de control difuso de convencionalidad. ¿Por qué? Porque solo la Corte Interamericana ejerce control concentrado. Todos los demás estados parte, a través de sus diferentes autoridades, ejercen control difuso. Ahora, el origen del sistema, tanto del sistema de control difuso como del sistema de control concentrado, solo habló de autoridades jurisdiccionales, nunca de autoridades administrativas, ¿vale? Ahora, ha nacido en la teoría contemporánea actual del constitucionalismo, digamos, la obligación que tiene la autoridad administrativa de respetar la Constitución y, desde luego, respetar los derechos humanos de fuente internacional. En ese contexto, ¿qué sí puede hacer y qué no una autoridad administrativa cuando ejerce este tipo de control? Primero, ¿qué sí puede hacer? Interpretación conforme y aplicación del principio pro persona. Es decir, siempre buscar que la norma que va a aplicar al caso en concreto sea la más favorable, con independencia de la fuente. No importa si la fuente es Constitución o es Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Interpretación conforme, ¿qué implica? Que cuando va a analizar una norma, busque que la norma sea conforme con la Constitución, ¿vale? Solamente que uno de los límites es que la autoridad administrativa no puede inaplicar normas de carácter general. No puede inaplicarlas, salvo, esta es una excepción, que exista un precedente previo. Si existe un precedente previo donde una autoridad judicial declaró la inconstitucionalidad de la norma o la inconvencionalidad de la norma, entonces la autoridad administrativa, claro que puede inaplicarla con base en el precedente. Pero si no existe ese precedente, yo tengo muchas dudas sobre la posibilidad de inaplicación. Sobre todo porque esa función en el control difuso de inaplicación es propia de la autoridad judicial. Ahora, aquí nace como una segunda interrogante. ¿Qué pasa con las autoridades administrativas que realizan o ejercen funciones materialmente jurisdiccionales? Es decir, las que desahogan procedimientos seguidos en forma de juicio. Para ese tipo de autoridades, Abraham, yo te diría, tienen total facultad. Es decir, si es una autoridad administrativa, pero materialmente es jurisdiccional, puede realizar control difuso con plenitud y puede llegar a la inaplicación de una norma general. ¿Vale? Puede llegar a esa inaplicación. Pero si es una autoridad administrativa en sentido estricto, solo podría ser interpretación conforme, aplicación del principio pro persona, que es lo que incluso demandó esta sentencia Hellman contra Uruguay del sistema interamericano, y en caso de que exista un precedente previo que declare la inconstitucionalidad de la norma, con base en ese precedente podría inaplicarla. Pero si no existe el precedente, desde mi perspectiva, no podría realizar. Le agradezco, doctor. Entonces, estaríamos hablando también en este pues ahora sí, contexto en el que nos ha planteado, por ejemplo, siendo el INE a través del procedimiento especial sancionador una autoridad administrativa que aplica también proceso jurisdiccional. En un principio estaríamos entonces hablando de que ellos también podrían aplicar el control de constitucionalidad difuso, ¿correcto? Sí, claro. Porque es una obligación constitucional. Es correcto. Le agradezco muchísimo. Gracias. Bien, ¿hasta aquí alguna otra duda o pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, les decía yo, denominaciones del Tribunal Constitucional pues son múltiples y variadas, desde luego. ¿Vale? Desde Tribunal Constitucional, Corte Constitucional o Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora, en México tenemos un modelo de control mixto o híbrido, ¿correcto? Mixto o híbrido. Eso quiere decir que es difuso por todas las autoridades jurisdiccionales y concentrado solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo la Corte ejerce control concentrado de constitucionalidad y lo ejerce a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la acción de inconstitucionalidad, de la que vamos a platicar el día de hoy. Es un control concentrado y en abstracto que conlleva la posibilidad de que si una norma no es compatible con la Constitución, se invalide con un efecto o una eficacia erga omnes. ¿Correcto? Entonces tenemos un modelo de control mixto, difuso, el resto de autoridades jurisdiccionales, concentrado, solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de esas facultades que ejerce de control concentrado lo hace a través de la acción abstracta de inconstitucionalidad. ¿Correcto hasta aquí? Perfecto. Vamos a ir avanzando. Sí, cambio. Sí, cambió, ¿verdad? ¿Les cambió a ustedes la diapositiva? No, no ha cambiado la presentación. Ahí está ya. Ya aparece otra vez, sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar a discutir precisamente sobre qué implicaciones ha tenido este modelo para el constitucionalismo de nuestros días. Y desde luego, cómo es que vincula esa aplicación del modelo frente a las facultades que tiene la Suprema Corte, y en específico de la acción de inconstitucionalidad. Fíjense primero, en el constitucionalismo deliberativo han surgido tres principales preguntas sobre cómo es que se defiende la Constitución y quiénes están encargados de esta defensa. La primera pregunta que incluso hoy en día en México se realiza de manera recurrente es ¿cuál es la legitimación democrática de las y los jueces constitucionales? Y fíjense, ha surgido un debate a propósito de una teoría norteamericana que se llama el argumento contramayoritario, que yo los invito a que lo lean, es una teoría muy importante del constitucionalismo de nuestros días, el argumento contramayoritario, donde se dice que los jueces no gozan de legitimación democrática. Y no gozan de legitimación democrática porque no son electos a través de alguna de las vías democráticas con la que se cuenta actualmente en cada uno de los sistemas. Digamos que si bien el juez no tiene una legitimación democrática directa, el juez constitucional, sí lo tiene de manera indirecta, por dos razones, fíjense. Primero, los procesos de designación de las y los jueces constitucionales, sobre todo aquellos que integran los máximos tribunales, como la Suprema Corte, se adquiere a través de un proceso de orden constitucional. En el caso del sistema jurídico mexicano, pues el proceso de designación de los ministros y ministras de la Suprema Corte se da por una propuesta que envía el Poder Ejecutivo y que ratifica el Senado de la República, donde determina de cada una de las ternas que se van enviando quién va a ocupar ese cargo dentro de nuestro máximo tribunal. Digamos que la designación a través de un órgano democrático, electo democráticamente, conlleva que la legitimación de los jueces adquiera una naturaleza democrática de manera indirecta. Porque al final es este órgano democrático el que está eligiendo quiénes van a integrar aquellos que, digamos, ocuparán un espacio en ese máximo tribunal, en ese tribunal constitucional. Además, digamos que la legitimación de los jueces se adquiere por la propia Constitución.
porque es la Constitución la que dota de facultades, la que dota de atribuciones constitucionales el quehacer del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, tratándose de la acción de inconstitucionalidad, la propia Constitución enmarca los supuestos de procedencia. En el artículo 105, fracción segunda, se establece que este mecanismo procede contra una norma de carácter general en abstracto y te dice quiénes son los sujetos legitimados para promover este mecanismo de control constitucional. Entonces, los jueces de manera indirecta sí tienen una legitimación democrática. Además, en el constitucionalismo contemporáneo, se ha dicho que los jueces per se no necesitan de esa legitimación, sino que necesitan de una legitimación técnica o de una legitimación científica. Es decir, requieren de un alto grado de profesionalización, de un alto grado de expertise para que puedan resolver esos casos que van llegando a los máximos tribunales y que en muchas ocasiones se vinculan o con la defensa de la Constitución o con la defensa del contenido esencial de algún derecho fundamental. Entonces requieren de esa alta legitimación técnica que, digamos, se va actualizando a través del dictado de sus sentencias. Los jueces adquieren la legitimación en la medida en que dictan mejores resoluciones, cumplen con el deber de motivar. Además, resuelven los casos de una visión, a través de una visión transformadora y desde luego acatan cada uno de los mandatos que prevé el contenido constitucional. Entonces, si bien no hay una legitimación directa, prácticamente hablando, sí existe esta legitimación indirecta y esta legitimación técnica o científica. Este debate es muy importante porque hoy día, ustedes lo saben, se ha propuesto en diversas ocasiones la posibilidad de que los jueces constitucionales sean electos democráticamente, es decir, a través de procesos democráticos de naturaleza representativa. Es decir, que se convoque a la ciudadanía para que salga y vote a quienes integrarían la Suprema Corte o quienes integrarían el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjense, antecedentes a nivel mundial sobre este tema solo hay uno, en Bolivia. En Bolivia se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a través de voto directo, a través de un ejercicio democrático. Solamente que la experiencia boliviana ha servido para denotar que no es este método muy eficaz, porque no existe un rendimiento óptimo de su Tribunal Constitucional. Digamos que hoy en día hay muchas dudas sobre cómo resuelve este tribunal, hay muchas dudas sobre su legitimación democrática y además de que hay una injerencia política que deja en una inestabilidad continua las labores del Tribunal Constitucional, porque hay presiones, hay injerencias externas, se vulnera el principio de independencia judicial, no hay autonomía en la toma de decisiones, etc. Entonces, ha sido muy problemático este tema electivo a través del voto popular de quienes integran los tribunales. No es recomendable incluso que un tribunal en su configuración se integre por miembros que fueron electos democráticamente. Porque incluso digamos que hay una problemática frente a la teoría de la representación política, porque ustedes saben que aquel que es electo democráticamente se debe al electorado, le tiene que rendir cuentas al electorado a través de un ejercicio de rendición para ver si está haciendo correctamente o no su trabajo. Entonces creo que condicionar electivamente la selección de jueces obligaría a que los jueces se rindan a un electorado o se rindan a un partido político. Eso podría ser muy riesgoso para la democracia constitucional y desde luego para la independencia de estos tribunales que adquieren, digamos, de una importancia muy relevante en el constitucionalismo de nuestros días. Simplemente la Suprema Corte, imagínense, tiene una facultad de invalidar normas. ¿Qué pasa si hay una injerencia de poderes políticos salvajes? Dice por ahí un libro de Joseph Aguilar, en las facultades que tienen los tribunales. Es riesgoso este tema. De por sí creo que la Corte ha estado
de manera previa en varios periodos de crisis donde se duda sobre la legitimación de las y los ministros que integran ese alto tribunal. Entonces creo que no es recomendable este tema de la elección de jueces a través de la democracia representativa. Fíjense, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué se debe defender la Constitución? Y me parece que si utilizamos nuestra lógica, la defensa de la Constitución se debe dar porque la Constitución es la norma suprema en el ordenamiento. El llamado bloque de constitucionalidad condiciona al resto de normas que integran un sistema. El bloque es una norma condicionante del sistema normativo. El bloque te va a decir cuando una norma de carácter secundaria, una norma de carácter general, se puede aplicar en un determinado sistema porque respeta los cauces constitucionales. Pero también habrá ocasiones donde esa norma no respete los cauces constitucionales. Y entonces ahí vendrá el Tribunal Constitucional a establecer que esa norma no tiene validez normativa, porque contradice los mandatos, principios, valores, derechos que están reconocidos directa o implícitamente en la Constitución. Entonces, es muy importante la labor de defensa constitucional porque fortalece el ámbito democrático, porque fortalece el contenido de la Constitución y porque sin lugar a dudas es una tarea hoy día de los tribunales constitucionales. ¿Correcto? Incluso hay un debate muy interesante que se da, tal vez ustedes lo han analizado, lo han reflexionado, entre el profesor Kelsen y el profesor Schmidt, a partir de una pregunta que le lanza el profesor Schmidt a Kelsen sobre quién es el guardián de la Constitución. Incluso hay un libro de Schmidt que se llama así, ¿quién es el guardián de la Constitución? Y en un debate sumamente álgido, un debate reflexivo, pues Kelsen propone que la defensa de la Constitución tiene que recaer en un tribunal especializado llamado Tribunal Constitucional, mientras que Schmidt dice no, la defensa debe darse a través del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo debe ser el órgano encargado de la defensa constitucional. Hoy en día me parece que en el constitucionalismo contemporáneo no nos queda duda que la gran labor de defensa constitucional se da en los tribunales. Son los tribunales los que se han encargado de asumir esa labor de defensa constitucional. Y finalmente, la tercera pregunta nos dice, ¿cómo se protegen los derechos? ¿Y qué derechos deben de reconocerse? Primero, mecanismos de protección de derechos, pues existen múltiples. En la justicia electoral tenemos el denominado JDC, el juicio ciudadano, como un mecanismo para proteger no solo derechos político-electorales, sino también derechos de naturaleza democrática. Hoy día es más común que la justicia electoral se encargue de la defensa de esos derechos democráticos como la libre expresión, la libre difusión de ideas, la libre manifestación, el interés superior de la niñez, el acceso a la información, la protección de los datos personales, etc. Ha sido más recurrente este tipo de defensa. Ahora, ¿qué derechos deben reconocerse? Pues en el sistema jurídico mexicano tenemos una cláusula de ampliación constitucional, ustedes lo saben. No solamente se reconocen los derechos expresamente previstos en la Constitución, sino también los derechos reconocidos en el orden convencional y también los derechos que se crean vía interpretación judicial. Esto cada vez es más frecuente, que los órganos jurisdiccionales a través de la interpretación creativa, la interpretación contextual, puedan crear nuevos derechos. Incluso es una teoría contemporánea, esta teoría de los nuevos derechos, que uno de los grandes autores que ha asumido el desarrollo de esta teoría es el profesor Carlos Bernal Uria. Y los nuevos derechos lo que dictan es que hay derechos que sin estar expresamente reconocidos en la Constitución se incorporan de manera implícita porque se crean a través de la interpretación de los jueces. Por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Por ejemplo, en términos convencionales, el derecho a la vida, etc. Que sin ser derechos que están expresamente reconocidos en la norma constitucional o en el derecho internacional, en un tratado, se reconocen a través de la interpretación que realiza un órgano especializado. Regularmente, en el caso del sistema jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y en el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué derechos deben de protegerse? Yo lo resumiría a todos los que integran el llamado bloque de constitucionalidad o el bloque interpretado de constitucionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta? No, fíjense. Entonces viene una teoría que pone a debate este punto sobre la legitimación de los jueces. Y digamos que hay dos posiciones en el argumento contramayoritario que pueden defender la legitimación de defensa constitucional por los jueces, o bien que pueden cuestionar lo que hoy día hacen los jueces en la defensa de la Constitución. En primer lugar tenemos a Earl Warren, que es un filósofo norteamericano, que propone precisamente que la defensa de la Constitución se da por la legitimación técnica que tienen los jueces. Esa legitimación técnica es la que permite que el juez en algún momento declare la invalidez de una norma, con ese efecto derogatorio, estableciendo que la norma pierde su eficacia y que es expulsada del sistema, que no se va a volver a aplicar desde ese momento y hacia el futuro. Pero también hay otra visión del profesor Larry Kramer que dice no, que los jueces quiten sus sucias manos de la Constitución. Los jueces no tendrían por qué invalidar normas. Dice Larry Kramer, ¿por qué si una norma que se configura a través de un proceso democrático, donde participa un órgano que sí es electo a través del acto representativo, como el Parlamento, como el Poder Legislativo, y configura esa norma a través de un debate álgido, un debate en el que se escuchan mayorías, minorías, etc.? ¿Por qué si la configura este órgano electo democráticamente, viene a invalidarla a un órgano que no es electo democráticamente? Esa es la primer crítica al argumento de que los jueces tienen legitimación constitucional para invalidar normas. Y Larry Kramer dice, no, como no tienen esta legitimación y como la norma sí es configurada por un órgano electo democráticamente, propone que los jueces pierdan estas facultades de control. Él propone que los jueces ya no ejerzan control invalidatorio de normas, que no puedan derogarlas, que solo sea el mismo Parlamento el que configuró la norma, el que la modifique, o el que determine hasta qué momento tiene vigencia esa norma. Se va a seguir aplicando en un determinado sistema. Entonces, si se dan cuenta, Larry Kramer tiene una posición equidistante frente a Earl Warren. Mientras Earl Warren dice sí, hay argumentos para sostener que los jueces pueden invalidar. Larry Kramer dice no, no lo pueden hacer por el simple hecho de que no son electos democráticamente. Y la configuración de la norma sí se da por un ejercicio democrático, por un ejercicio donde lo configura un órgano que sí tiene legitimación directa democráticamente hablando. Entonces es un debate que actualmente se da sobre si los jueces deben o no contar con esas facultades de invalidez y cómo es que se materializan esas facultades de invalidez, porque desde luego que tienen repercusiones importantes, sobre todo en el sistema jurídico mexicano, hemos denotado que en el último año sobre todo, la Suprema Corte ha asumido un rol muy contramayoritario, si se dan cuenta. Incluso ha eliminado normas que son importantes en su configuración para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo. Ahí tenemos la primera parte del Plan B, que la Corte la declara inválida. Recientemente, el famoso decretazo sobre los temas de acceso a la información de proyectos funcionales del Estado, de proyectos arquitectónicos o ingeniería, de proyectos que realice, por ejemplo, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, donde emite un decreto el presidente de la República estableciendo que todas esas obras públicas iban a quedar sujetas a un carácter confidencial de la información. Y la Suprema Corte establece que ese decreto que reservaba la información, que la establecía como confidencial, era inconstitucional.
y lo invalida. Lo invalida por un tema de competencias frente al INAI, por un tema de violación al artículo 6º constitucional y desde luego por un tema de que no se respetaba la parte orgánica de atribuciones que establece la propia Constitución, porque a quien le corresponde configurar el carácter o la naturaleza de la información, pues es al órgano constitucional especializado, que en el caso del sistema jurídico mexicano, pues es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. Entonces se genera un efecto invalidatorio, se invalida este decreto, pierde su eficacia, como si nunca hubiera existido. Fíjense, la severidad del control concentrado es muy importante, porque díganme, ¿qué tanto se afecta la labor del Parlamento o del Poder Legislativo cuando viene la Suprema Corte e invalida una norma? Pues es un grado de severidad muy importante, porque la norma dejó sin efectos la configuración que hizo previamente el legislador. No es cualquier cosa invalidar una norma. Tiene una repercusión importante con tintes democráticos y además genera pues una especie de vacío normativo. La Corte se ha enfrentado a múltiples problemas cuando ejerce control concentrado vía acción de inconstitucionalidad y, por ejemplo, invalida toda una norma porque se queda un vacío. Y la Corte dice, bueno, nos podemos quedar sin norma. Lo ha hecho en materia electoral. Y en materia electoral ha dicho, bueno, como ya estamos en proceso, invalidé toda la norma, pues revivo la norma anterior, la figura de la reviviscencia. Y revivo la ley anterior para subsanar ese vacío normativo, porque no me puedo quedar sin norma electoral. Se van a violar los principios de seguridad, de certeza, de legalidad en materia electoral. Los contendientes, las contendientes no van a tener seguro qué reglas tienen que respetar. Y entonces la Corte, cuando ha abrogado una norma, fíjense, es un auténtico acto abrogatorio, por si lo ven así, pero cuando la Corte declara la invalidez de toda una norma, la abroga. Y la Corte dice, si nos quedamos sin norma, pues no, cuando estamos en proceso electoral, ha revivido leyes anteriores para que cobre vigencia, dejando a salvo los derechos de libertad configurativa del legislador. Dice la Corte, solo mientras dure el proceso se aplicará y una vez que concluya el proceso, el legislador, pues tú puedes legislar en la materia que tú lo dispongas. Porque incluso existe un periodo de veda legislativa en materia electoral. ¿Conoce este periodo de veda legislativo? Nadie lo conoce. 90 días antes de que inicie formalmente el proceso, no puede haber modificaciones sustantivas a la norma electoral, ¿vale? Porque se violaría precisamente este contexto de certeza, de seguridad para los contendientes, de que sepan qué reglas tienen que respetar lo que dure el proceso electoral conducente. Entonces es muy importante esta regla que está prevista en el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución sobre la veda legislativa en materia electoral. Y es relevante porque en acción de inconstitucionalidad, la Corte ha declarado la invalidez de varias normas con un efecto abrogatorio porque no se respeta el periodo de veda legislativo. Porque incluso ya estamos encima del proceso electoral y viene el legislador y modifica la norma, pero la modifica sustancialmente. Incluso se ha dado casos donde el legislador no solo modifica sustancialmente la norma, sino la cambia totalmente. Abroga la norma que estaba en vigor y emite otra con una naturaleza totalmente distinta. Entonces la Corte ha dicho en esos casos que se invalida la norma con efecto abrogatorio porque no se respetó la regla constitucional de la veda legislativa. ¿Vale? Bien, hasta aquí. ¿Ninguna duda ni pregunta? ¿Comentario? Ok. Vamos a avanzar. Aquí yo les lanzo una primera pregunta y me gustaría escuchar. A partir de lo que hemos discutido en esta hora, ¿qué opinan sobre este interrogante? ¿Están o no legitimados los jueces constitucionales para defender la Constitución? A propósito de estas dos teorías, de, digamos, el actual modelo de control que tenemos, ¿cómo adquieren su legitimación los jueces? A ver, adelante, tocayo.
Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, diría que formalmente sí, con arreglo a la normatividad vigente y de rango constitucional incluso, pero doctrinalmente, híjole, doctrinalmente diría que de alguna manera puede estar en tela de juicio, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo del todo con los argumentos que se han esgrimido en torno a por qué no deberían ser electos popularmente. Es decir, yo no creo que esos, ¿por qué no sean impedimentos, sino más bien áreas de oportunidad para la evidente necesidad de una democratización del ejercicio de la soberanía a través de un poder que imparte justicia, ¿no? Más allá de eso, pues entiendo que lo que se ha intentado por acá últimamente lleva otros tintes y me llama la atención que ya hay un precedente a nivel internacional, habría que revisarlo, pero tal vez con los controles adecuados y con las formalidades necesarias, habría la posibilidad de que haya elección de las personas, por ejemplo, que integran el Consejo de la Judicatura Federal, que son las mismas personas que integran el órgano máximo del Poder Judicial. Pero pues híjole, sí habría como que controles de otra naturaleza, los de naturaleza fiscal, los órganos internos de control y todo esto. Creo que sería una ficción conveniente cuando menos. Intentar buscarle por ahí, a lo mejor de ficción brinca teoría y quién sabe de aquí a 20, 30, 50 años podamos estar teniendo, creo que hasta los fiscales, por ejemplo, deberían, porque si tenemos X cantidad de personas que cumplen con el perfil y que de alguna manera pasen por la depuración del poder legislativo y el aval del poder ejecutivo para ser inscritos en una boleta para ser electos popularmente, es decir, es la misma lógica de ternas que al final de cuentas va depurando un proceso como en el proceso penal, que hay una audiencia judicial, luego la intermedia que depura para conocer un tema de fondo del juicio, algo así aquí. El pueblo es la tercera instancia en una boleta eligiendo, por así decirlo. Hasta ahí la dejo, doctor, muchas gracias, la verdad es que el tema sí está como muy apasionante. Ok, perfecto. Ahorita yo doy mi punto de vista, los termino de escuchar. Jesús Abraham, adelante. Sí, doctor, muchas gracias. Yo discrepo, yo sí considero que mi criterio va muy conforme a lo que se ha estado escuchando a través de la presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Creo que sobre todo porque el Poder Judicial es el primer bastión de defensa de la Constitución y es la primera línea de defensa, ¿no? Ante esto también estamos ante un poder que al tener que interpretar normas, al interpretar ahora de manera extensa incluso principios convencionales, requieren una habilidad técnica que no te la da, no la puedes ganar simplemente a raíz de votos o popularidad, sino que viene a través de una preparación y diversos controles. Y también creo que hay que hacer una separación entre aquellos que dicen que hay que democratizar esta parte y que tiene que ser a través de voto popular. Yo considero que también, como se ha discutido aquí, se atenta con la independencia judicial. Entonces, esto, ¿qué pasa? Que si tú tienes la preparación técnica, pues lógicamente vas a tener una amplia capacidad de interpretación y sobre todo para generar mejor derecho. En cambio, si tenemos esta parte de la popularización o la democratización del Poder Judicial, entonces, como bien señala usted, maestro, doctor, tendríamos aquí ya una cuestión donde el poder dependería del voto, entonces se rompería esa independencia judicial, porque entonces los fallos serían únicamente, pues ahora sí, correlacionados a la obtención de cierto segmento de apoyo de la población, y entonces ya dejaríamos de lado la formación judicial y esta independencia que permite que el juez se forme y se motive para poder hacer la carrera judicial y en un futuro incluso aspirar a ser algún ministro de la corte, ¿no? Y considero que sí, independientemente de lo que se platica, podría ser o no, la verdad yo no estoy dentro del Poder Judicial ni tengo la autoridad para decir si hay o no buen o mal manejo de la administración, pero la fiscalización es un punto y aparte y la forma de administración del Poder Judicial es un punto muy aparte que es para el Consejo de la Judicatura Federal y en este caso estamos hablando únicamente de la actuación judicial a través de los jueces, a través de la Suprema Corte, las salas y los demás tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Entonces yo creo que por ese lado sí están legitimados, sí hay que defender la Constitución y sí estoy de acuerdo con que todos los jueces al venir de
a ser nombrados por el poder legislativo, que es un poder electo democráticamente, pues ahora sí que, y que esa propuesta, además de una terna presentada por el Ejecutivo, es la manera en la que la democratización de los ciudadanos, que a través de las personas que eligieron, tanto para proponer como para elegir a los 11 ministros que conforman el Poder Judicial, es ahí donde se democratiza y se legitima al Poder Judicial. Entonces yo sí creo que están legitimados y además tienen un amplio conocimiento técnico, que es lo que se requiere para esta profesión. De otra manera no tendríamos los avances o el derecho tan sólido que tenemos hoy en día. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Jesús. Iván, adelante. Sí, yo opino que, bueno, y voy a regresarme un poco considerando los dos poderes anteriores, más bien los dos poderes que nos sobran aquí, que es el ejecutivo y el legislativo. Considero que estos dos poderes son los que pueden acercar a la gente a un ejercicio democrático, ¿no? Lo sabemos muy bien, y principalmente pues el ejecutivo, ¿no? Que pues como su nombre lo indica, ¿no? Ejecuta, ¿no? Por actos de la administración pública, políticas, pues en beneficio de las personas, ¿no? Aquí la cosa es que evidentemente no todo es perfecto y va a haber conflictos que debe de haber alguien, y es ahí justamente en esa parte de los conflictos que deba de ser ajeno a esos ejercicios democráticos para que pueda resolverlos, ¿no? Además, estos conflictos pues deben de resolverse, ¿no? En un poder autónomo como lo es el judicial, porque pues, no depende de ninguno de los otros poderes, y además que si consideramos ahorita que estamos hablando sobre temas de constitucionalidad, pues si tiene, o sea, si el Poder Judicial tiene que asegurar que la Constitución no sea violada y aplicar la ley, que es justamente el resultado de la voluntad mayoritaria, como lo es del Poder Judicial, pues entonces su incentivo no debe de ser quedar bien con las mayorías para, pues, permanecer tan solo en el cargo, ¿no? Entonces, y particularmente diría que están legitimados los jueces constitucionales para defender la Constitución, pues sí. Y me remito a lo anterior dicho, y también que ellos, o al menos los ministros, digámoslo así, ¿no? Bueno, particularmente hablándolo sobre control concentrado de constitucionalidad, también que ellos son los que van a aplicar el derecho, que es además el derecho de una democracia constitucional, como usted lo ha señalado, y además no tan solo aplicarlo, sino atraer el mismo conflicto para resolverlo, y entonces que así que la sentencia se cumpla, y así con esos resultados de esas sentencias, pues generar esa legitimación para, pues, defender la Constitución, y que además ya para terminar, pues es en la Constitución donde se establecen los principios de la, ¿cómo decirlo? Pues de la modernidad, ¿no? O sea, en este caso los derechos, las garantías, todo ese tipo de cosas. Entonces, es cuanto. Correcto, muy bien, Iván. Enrique, adelante. Gracias, gracias. Pues bien, en mi opinión, yo no estaría de acuerdo en que los magistrados o los ministros se escogieran en voto popular, porque simplemente para ingresar al Poder Judicial te hacen 1 y 1000 exámenes, ¿no? Y para ir ascendiendo y para ir obteniendo ciertos cargos o ciertos grados, te van examinando. ¿Por qué? Porque supone que tienen que elegir a las mejores personas. Entonces, si tú eliges a un ministro por un voto popular, eso no significa que vaya a ser lo mejor. Si muchas veces hacen la terna y llega gente que en teoría está preparada, pero tiene un cierto favoritismo para tal o cual parte, entonces por medio de voto popular, pues imagínense, ¿no? Entonces, yo digo que no, porque necesita gente preparada, gente que vaya escalando en el sistema judicial para tener más certeza en cuanto a sus juicios, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Correcto, muy bien. Y estaba Aitor. Aitor. Sí, muchas gracias, maestro. Realmente mi participación es una, yo creo que la legitimidad de los jueces la obtienen a través de sus sentencias. Creo que es algo de lo que la doctrina ha desarrollado, ¿no? Y creo que es la manera en cómo se defiende la legitimidad de los jueces para poder decidir conforme deciden.
Asimismo, creo que hay grandes doctrinarios, por ejemplo, Alexander Bickel, que escribió un libro que se llama La rama menos peligrosa, precisamente señalando por el tema de las falta de pasiones directas en las cuales deciden los jueces, ¿no? Eso es en la doctrina judicial estadounidense. Si bien es cierto, también han habido escritores, por ejemplo, Jeremy Waldron, Mark Tushnet, que han escrito precisamente de la necesidad de generar legitimidad democrática. Creo yo que esta problemática que estamos viviendo es un poco semántica y a veces conceptual, sobre todo el hecho de que la legitimidad democrática de los jueces, como ya lo hemos referido, nace a través de sus sentencias. A mi parecer, yo creo que han habido esfuerzos importantes. Un ex magistrado de Sala Superior, el doctor Salvador Olimpo Nava Gomar, escribió cuando era magistrado de Sala Superior un artículo que señalaba cómo generar mayor legitimidad democrática a través de comunicar adecuadamente las sentencias a través de flujogramas. Es su propuesta. Yo creo que lo que falta dentro del Tribunal Electoral o tribunales en general, Suprema Corte, es cómo facilitar que los gobernados, que las personas quienes tienen o que pueden ser afectados por las decisiones judiciales, tengan mayor conocimiento en un lenguaje ciudadano. Yo creo que hasta que no tengamos una herramienta de lenguaje ciudadano idónea, difícilmente el ciudadano, la persona que no entienda estos temas, porque es natural que no todos tengamos que conocer y entender, puedan conocerlo. Es decir, si ya tendríamos una herramienta en la cual aquella persona que se dedica al campo, aquella persona que tiene diversos oficios, aquella persona que no está interesada entienda el trabajo que hace la Suprema Corte o incluso el Tribunal Electoral, creo yo que esta idea de la legitimidad democrática cambiará. Hasta que no suceda eso, a mi parecer, será muy difícil. Yo creo que elegir, y regresando a Alexander Bickel, elegir a un juez, a un ministro, a un magistrado, a través de voto popular, rompería esta inercia de ser una rama que no tenga intereses particulares. Toda vez que igualmente, doctrinariamente, se señala la idea del Estado intangible. Y el Estado intangible no es otra cosa que grupos de poder económicos que busquen influir de cierta manera. Y yo creo que para estos grupos de interés no es demasiado, pues genera mucha tentación poder influir en la forma que puedan decidir los jueces. Y si tú le metes dinero a la campaña del juez, del magistrado, del ministro, habrá mayores facilidades para generar estas circunstancias. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias. Perfecto, gracias. A ver, escucho a Dimitri finalmente. Hola, maestro, buenas tardes. Buenas Pues yo tardes. estoy en contra. He escuchado atentamente a todos, se oye muy bonito, pero la realidad es que la justicia no está separado de la política. Y lo que entiendo también es que no es que se va a elegir que el pueblo va a elegir a una persona que no tenga el conocimiento. O sea, no es que se van a decir Juan Pérez, que vive en Tijuana, lo propongo para ministro, no. Tiene que ser alguien precisamente que tenga un alto grado de estudio y especialidad. Y como decía Ayrton, sus decisiones anteriores son las que le dan la legitimidad. Si se ha comportado a la altura, si no se ha visto en escándalos, creo que sí habría que ajustar muchísimo esa idea, ¿verdad? Pero yo creo que sí se podría, aunque sea intentar, en elegirlos por votación popular, pero muy acotada. O sea, muy, con ciertas reglas muy específicas. Claro. Gracias, Sí. ¿cuánto? Gracias. Yo creo que es muy riesgoso y además no hay un parámetro comparado que que pueda servir de un estándar para fijar dónde se ha hecho bien y dónde se ha hecho mal. Les pongo yo el ejemplo nada más de este Tribunal Plurinacional Boliviano, que pues ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Sobre todo porque no se cuidaron, como dice Dimitri, esos límites, esas reglas, y eso pues representa un factor de riesgo siempre para quienes van a integrar un órgano tan relevante como un tribunal constitucional. Yo creo que aquí podremos buscar un punto medio, porque sí creo, por lo menos, que el sistema de designación actualmente que tenemos en el sistema jurídico normativo mexicano deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque simplemente
habría que evaluar algunos perfiles que están en la Suprema Corte, ¿no? No voy a decir nombres, pero ustedes ya saben quién es, para poder decir que no existe un control per se de perfiles sobre quienes llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión, por ejemplo, de Justicia del Senado de la República, en realidad no es un filtro de análisis de los perfiles. Creo yo que se podría modificar el método, el modelo de designación, para aperturarlo a otra visión, propuestas, por ejemplo, de la sociedad civil, propuestas de las universidades, propuestas de los propios poderes judiciales federal y locales, sobre quiénes podrían integrar esa terna que va a designar, de la que va a salir la designación de la próxima ministra o ministro de la Suprema Corte o de la Sala Superior. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos ya enfrente pues 2 designaciones en Sala Superior y pronto 2 designaciones en la Suprema Corte. Entonces creo que el método sí habría que revisarlo. El método sí es perfectible. Creo que como está generado muchos riesgos sobre los perfiles que llegan a la Suprema Corte, y decía bien al inicio Jesús, ¿no? Y decía también Ayrton, hay muchos riesgos del perfil cuando no se separa de quien lo está eligiendo para llegar a ese cargo, porque no alcanza a distinguir que solo es una propuesta y que cuando yo llego al cargo soy autónomo, soy independiente, no me debo someter a ningún tipo de presión política. Es cierto que el derecho y la política tienen una íntima relación, incluso lo dijo Kelsen cuando escribió la teoría pura del derecho. Pero el hecho de que tengan una íntima relación no conlleva la posibilidad de que lo político intervenga en las cuestiones judiciales, que esa es otra cosa totalmente distinta. Y ahí sí le restamos efectividad a las sentencias, ahí sí podríamos hablar de una pérdida de imparcialidad, de objetividad, de una ausencia de independencia. La Corte Interamericana acaba de resolver un caso Gallón, véanlo, sobre este tema de democratización de la elección de los jueces, y la Corte Interamericana fue clara al decir, conforme a la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, pues los jueces deben de revestir de la mayor independencia y de la mayor autonomía, no se pueden someter a ningún tipo de presión política. Eso implica que los métodos de selección sean adecuados, que no llegue de repente un capricho del Poder Ejecutivo y que diga, voy a disolver al Tribunal Constitucional, como pasó en Perú en su momento, con la famosa sentencia Tribunal Constitucional contra Perú, donde de repente el Ejecutivo dijo, no, se disuelve al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues porque quiero disolver. Eso genera inestabilidad democrática y pone en riesgo el contenido y la defensa de la Constitución. Entonces me parece que sí hay que tener mucho cuidado en eso, pero sí sería bueno, sí sería sano reflexionar el modelo de designación que tenemos actualmente, sobre todo para el tema Suprema Corte y para el tema Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son de los más relevantes órganos en miras de una defensa adecuada y de un control constitucional óptimo, un control de convencionalidad adecuado, digamos, en un contexto democrático, ¿no? De lo que se está viviendo actualmente. Sí, Enrique, adelante. Sí, de hecho aquí un senador ya propuso la desaparición de la Suprema Corte, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque pues ¿qué credibilidad puede haber ante esa situación? Entonces eso es lo peligroso. Ya están pensando en deshacer el órgano constitucional, ¿no? Nada más ahí. Y fíjate, esto nace, Enrique, de una tensión que se origina, no ahorita, es una tensión viejísima del control abstracto. Porque ¿qué es lo que pasaba en Europa cuando se empieza a configurar el Tribunal Constitucional? Llega el tribunal, invalida una norma y el Parlamento reacciona luego y dice, a ver, tranquilo, o sea, ¿por qué me estás invalidando una norma que yo configuré democráticamente? Y si te das cuenta, hoy en día las grandes tensiones que se están viviendo a México es por el control abstracto. Es porque la Corte le invalida una norma al Poder Ejecutivo que le era muy importante, que le era muy relevante, y reactivamente sale el presidente o sale el Congreso a decir, vamos a disolver a la Suprema Corte, o tiene que venir una reforma a la Corte para reconstruirla, replantearla. Pero el replanteamiento no es el mismo que se buscó en 1996. Con la reforma de 1996 se buscó convertir a la Corte en un tribunal constitucional. Ahí es cuando surge
la acción de inconstitucionalidad. Y digamos, tenía una razón de ser, la Corte estaba colapsada en temas de legalidad. Actualmente la Corte todavía conoce muchos temas de legalidad, simplemente revisen las facultades. La Corte tiene una facultad para traer asuntos de amparo directo. En el amparo directo, por regla general, ¿qué se revisan? Cuestiones de legalidad. Entonces todavía hace falta pulir un poco las facultades que tiene la Corte para que se convierta en ese tribunal constitucional. Pero disolver, eliminar, cualquier otra palabra que ponga en riesgo la estabilidad de la Suprema Corte o del Poder Judicial de la Federación, me parece que no sería apropiado en este contexto democrático que tenemos. No sería ni legítimo, digamos. Y podría venir, si es que yo espero que no toco madera, un tema así a que la Corte Interamericana pues se vuelva a pronunciar al respecto, ¿no? Porque no es la primera vez que en América Latina se intenta desboronar así de un día para otro a los tribunales constitucionales, porque ocupan ese lugar. Fíjense, el magistrado Felipe de la Mata hace 15 días escribió un artículo donde llama el Tribunal Electoral como tribunal contramayoritario. Y me parece que esa es la lectura. Hoy la Suprema Corte, hoy la Sala Superior, están tratando de jugar un juego contramayoritario. Y eso, evidentemente, pues le incomoda principalmente al Poder Ejecutivo, al legislador. Entonces, estamos en un tema muy reactivo, hay que tener cuidado. Sobre todo, hay que ver cómo está resolviendo estos temas de control abstracto la Corte y solo analícenlo. Es muy sencillo de analizar. La Corte resuelve un tema de control abstracto y el presidente de la República en la mañanera al otro día descalifica a la Corte. Y dice, las y los ministros son corruptos, las y los ministros se prestan a tal, o sea, pero en realidad no se discute la sentencia, ¿eh? No se discute del por qué la Corte invalidó la norma, o sea, se discuten otros temas que a veces son carentes de legitimación, porque son opiniones personales, no tienen ninguna probidad, pero en realidad el que se discuta la resolución del por qué se llegó a eso, no se está haciendo. Y eso es lo que debe existir en una democracia. A ver, no estoy de acuerdo con la decisión, la discuto. ¿No? Incluso puede haber una vía para impugnarla, tal vez no en control abstracto, pero se ha visto en amparo que algún juez de distrito lo hace y lejos de impugnarla por la vía institucional, descalifican la actuación del juez. Entonces, eso sí es muy riesgoso. Sí, Enrique, adelante. Sí, claro, y evidentemente eso conlleva mucha situación. Entonces, si se eligen en su puesto por voto popular, pues va a decir, bueno, yo te coloqué ahí, yo te apoyé, me debes un favor, ¿no? Entonces, si te mandan esta, vas a tener que aprobar esta ley. Entonces, eso es ahí lo peligroso de escogerlos de esa manera, porque si aún así se deben favores o les deben favores y se alinean para un lado o para otro, entonces lo peligroso que está pasando ahorita, o sea, lo que es la Suprema y el Tribunal están haciendo su trabajo, porque ese es su trabajo, aunque no les parezca a los otros dos poderes, ese es el trabajo del judicial, ¿no? Sí, Y claro. ellos no trabajan para nadie, sino para el país y para la ciudadanía, ¿no? Para la Y ese es Constitución. para la Constitución. Entonces eso es lo peligroso de poner gente a escoger el voto popular, porque entonces, insisto, ahí me debes un favor. Entonces ahí me pasas el tema y todo, y bueno, llegan personas como las que están ahorita ahí, ¿no? Pero bueno, ahí está ahí el comentario, ¿no? Gracias. Perfecto. Iván, Jesús, adelante, a ver. Muchas gracias, doctor. Yo estoy de acuerdo, honestamente, o difícilmente podría estar en desacuerdo con todas o la mayoría de las causas esgrimidas de por qué no. Nada más me gustaría ponerle de manifiesto algo. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo existen tal cual, son objetivaciones del pensamiento, de la cultura. Es decir, ese edificio mañana pasa un algo y se toma y de pronto se convierte en otra cosa y a la vuelta de los años es un museo. La institución es una idea. Entonces, todo lo que comentaron puede ser que de hecho pase, los favores, el esto, el aquello, porque al final del día es un poder que imparte justicia y que tiene un órgano máximo que, como bien dice el doctor, sin tener legitimación democrática de primer orden, invalida norma configurada por actores democráticamente electos, hay que decir directamente por el voto popular.
Yo no digo que todas las personas magistradas o personas juzgadoras sean electas por el voto, sería mucho caos. En el Congreso nada más eligen a las personas legisladoras y todo lo demás deriva de su nombramiento legítimo, lo mismo que en el Poder Ejecutivo. Creo que ese sería más o menos el modelo para el tema del Poder Judicial. Esto es, incluso decía, para la propia Fiscalía, personas que cumplan con exactamente los mismos perfiles que hay que cumplir para estar en una terna hora, puedan contender para el ejercicio del cargo, pero tienen que estar en la palestra y tienen que rendir cuentas, porque si de pronto hay un tema difícil que juzgar, híjole, desde los culitos es muy difícil. Entonces, hay además otras situaciones como, por ejemplo, la obligación de atender el hacer un control de convencionalidad, que bueno, a veces no se quiere hacer y si se pide no se quiere dar cuando realmente es una obligación. Y dicen, es que la Constitución, el 133 es muy claro. Entonces, a este tipo de situaciones me refería cuando digo, no es tan descabellado pensar en que el máximo órgano, el órgano de gobierno del Poder Judicial, sus personas que de cualquier forma vienen de integración de orden político, o sea, por una terna del Ejecutivo que pasa por el Legislativo, o viceversa, cualquiera que sea la configuración, híjole, que haya los mismos controles, pero que al final del día haya una tercera instancia que sea el voto popular, quien después de ese procedimiento depurado de quienes cumplen con el perfil y quienes pueden legítimamente contender para ejercer la soberanía popular en el ámbito de la impartición de justicia, pues entonces sean quienes puedan ser electos por las personas electoras. Y además esto les da una vocación democrática que deben tener. No digo que tengan que convertirse en políticos como los que estamos acostumbrados. Y ojo, yo entiendo que eso es lo que pasa, pero seamos serios. Se supone que en teoría no es así. Se supone que ellos también están encargados de defender la Constitución y los tratados internacionales con base en el artículo primero. Que pasen otras cosas, pues bueno, pero eso no quita que al final del día, si nada de esto es real y si al final del día son una serie de normas que estamos estableciendo para gestionar la vida en común y vemos que hay una situación por ahí de un poder que pareciera ser que con base en un algo histórico se presume intocable, híjole, al final del día es de todos, ¿no? Y hay regímenes, hay estados nacionales donde no existe, hay tradiciones donde opera de formas distintas. Yo entiendo que de alguna manera debe haber alguna situación de imparcialidad por ahí. Y otra vez me mantengo en el tema de, habrá los controles constitucionales que seguramente deba de tener como los que de hecho existen. O sea, nadie dice que se tenga que alterar la independencia judicial como no se altera la independencia del Poder Legislativo porque sus legisladores son electos popularmente y tampoco la del Poder Ejecutivo porque la persona titular del poder es electa popularmente. Yo hasta ahí dejaría el comentario en el ánimo de abonar porque la verdad es que me han parecido formidables las intervenciones. Me costó mucho, o sea, ya en el nivel posgrado es como que, híjole, realmente nada de esto es real, ¿no? Al final del día son objetivaciones y por eso todo esto es político y es importante porque es la cultura y son las instituciones lo que nos estamos debatiendo en el ámbito del debate de las ideas. Entonces sí me parece muy interesante. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Jesús, adelante. Sí, yo creo que este debate de ideas, yo creo que se tiene que aterrizar mucho y podemos aterrizarlo simplemente en ejemplos, ¿no? De cómo funciona hoy los dos órganos de los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, que al final su finalidad pues es obtener el apoyo democrático para perpetuar de alguna manera su visión de gobierno durante los próximos periodos, ya sea de 3 o 6 años, y entonces pues vienen a respaldar pues su trabajo a través de políticas públicas, a través de diversas acciones que pues están enfocadas a eso, ¿no? Al populismo, a exacerbar ahora sí que el deseo de que también el ciudadano se sienta identificado y de alguna manera externe, pues ahora sí que con estas acciones, su apoyo para también legitimar la continuidad, ¿no? Entonces, siempre hay también ellos tienen el acceso pues al presupuesto para pues promocionar esta parte y eso es lo que no hace el Poder Judicial, contraposición que se mantiene independiente, que pues si bien ellos resuelven, pues no están promoviendo, o bueno, se promueve lo menos posible. Ahora sí que la trascendencia de las sentencias, ¿por qué? Porque pues no hay una dependencia para ganar el voto o para ganar este apoyo ciudadano. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en la parte de que
si el Poder Judicial afecta a las políticas públicas, pero aquí la cuestión sería, y la pregunta para todos los que atacan al Poder Judicial en este caso es, bueno, debáteme entonces, ¿cómo es que la decisión del Poder Judicial o cómo es que la sentencia del Poder Judicial, como menciona Aitor, que es lo que da la legitimidad al trabajo del juez, cómo es que ese trabajo que hizo el juez está fallando lo que dice la Constitución, que es al final el control que deben tener todas las autoridades que hemos estado mencionando, el control difuso que debe tener desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto de gobierno. Entonces, si tú me debates eso y me demuestras que la Suprema Corte es verdaderamente un peligro por las decisiones que está atacando y no es meramente un personaje político tratando de justificar el por qué sus planes que son ilegales ante la Constitución o violatorios de la Constitución no se llevan a cabo, pues entonces sí, ya creería yo, ya hablaríamos, ¿no?, de que existe un problema en cuanto a las sentencias que deberían resolverse, un problema en cuanto a la decisión jurisdiccional. Pero en este caso, pues hasta la fecha no he encontrado a alguien que sí pueda sostener un debate y donde digas, no, sí, esto es ilegal, y creo que es ahí donde podemos darnos cuenta de cómo es diferente cuando un órgano o un poder busca el tema del apoyo democrático y el apoyo ciudadano, y cómo funciona un poder cuando simplemente se aboca pues a trabajar para para la defensa de la Constitución y de la legalidad, que al final es parte del pacto social del Estado. Para eso se creó esta Constitución, ¿no? Porque a través del Estado, que de la asentación territorial del Estado, donde vivimos todos, y a través necesitamos el pacto social, y se tiene que configurar esta Constitución para delimitar poderes y a la vez garantizar un mínimo estándar de derechos humanos que nos tienen que ser reconocidos. Pues es ahí donde viene toda esta parte de la necesidad de que existan estas instituciones, que a la vez, pues ya con lo que acabo de decir, pues queda muy claro de cómo funcionan estos poderes cuando hay necesidad de apoyo ciudadano y cuando hay necesidad de independencia. Es todo, doctor. Gracias, Jesús. Iván. El compañero Jesús dijo algo tocó un punto que creo que hasta ahorita no habíamos como explorado, y es la parte de los ciudadanos. Yo creo que también ahí es pues sí, ¿no? Es un tema que a lo mejor no se debate mucho porque tampoco es explorado, a pesar de que se ha como que contemplado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita, básicamente, la crítica, o al menos el tema central, es sobre la legitimación del Poder Judicial, ¿no? Y en este sexenio, la verdad es que ha sido muy evidente el ataque, pues, principalmente a la Suprema Corte, ¿no? Y ya que vuelvo a lo mismo, hablando de control concentrado y siendo la Suprema Corte quien lo ejerce, pues, existen estos, pues, descontentos, existen muchas críticas, pero creo que también creo que la gente a veces no es tampoco como para investigar, o cuando menos para preguntar sobre qué es lo que hace el Poder Judicial, y justamente preguntar también de dónde viene esa legitimación, ¿no? O sea, y también otra cosa, dicen, es que el Poder Judicial, me comentó también el compañero, que como que merma un poco las políticas públicas, y pues es que también debería de ser bastante, bueno, yo lo veo así. Hay veces en que me remito a lo que ya había dicho anteriormente, los poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, van a tener errores en las políticas públicas, en lo que sea. Y entonces alguien pues debe de meterse pues, vigilar, a cuidar los principios constitucionales en los que se basan sus actuaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen, ay, es que la Suprema Corte no ha hecho nada para el pueblo, ¿no? Y es de, bueno, métete a revisar las jurisprudencias, métete a revisar los precedentes, pero ¿qué es más cómodo también, no? Ay, pues que X persona, o con la suficiente como difusión, digamos, que además es muy afín a determinado partido político, pues voy a sesgar mi criterio a lo que únicamente esa persona me diga, y que muy seguramente esa persona que está hablando
ni siquiera o tampoco sabe exactamente qué hace. Entonces creo que esa parte de los ciudadanos se me hace muy importante, pero también ese es como que otro problema del cual yo le veo respecto a la votación, por ejemplo, ¿no? De para que ellos tengan su legitimidad, porque entonces, si los ciudadanos no saben por qué están votando, ¿qué caso tiene o cuál es el sentido de votar, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, decía otro de los compañeros de, bueno, pues es que yo estaría que hubieran ciertas reglas desde, pues sí, y una de las reglas a lo mejor que yo diría sería que por lo menos que pregunten, nos informen, no hay, o incluso ya esta política pública, digamos, que pues obviamente al gobierno no le va a convenir, que impulsen justamente el conocimiento y la cultura de la legalidad para entonces así hacer ese voto consciente, ¿no? Pero pues difícilmente y aquí en un país que pues a la gente y a los políticos les ha convenido mucho tener a la gente pues en la ignorancia, en la, ¿cómo decirlo? En la cómoda, un poco mediocridad, incluso intelectual, pues lo veo también muy difícil y pues es también un obstáculo, ¿no? Para esta parte de decir que ellos se deben de elegir por votación, ¿no? Es cuanto. gracias, Juan. Sí, yo sí creo que hay una incompatibilidad, ¿eh? Yo sí creo que el acto representativo no es compatible con el método de selección de jueces. O sea, podríamos explorar, revisar el método, buscar una salida alternativa, pero sí creo que el acto representativo, o sea, la democracia representativa tal cual, no es la vía correcta para elegir a quienes integran sobre todo un tribunal constitucional, ¿no? Por todos los riesgos que pueda haber el hecho de que sean electos a través del voto directo, ¿no? Es un tema que se discute mucho y yo sí creo que hay una clara incompatibilidad y hay estos antecedentes de riesgos o de fracasos donde claramente podríamos visualizar que no es la mejor vía, ¿no? Pero sí dejo en la mesa el tema de la revisión. O sea, creo que sí se tiene que revisar quiénes llegan y cómo llegan a la Suprema Corte, porque tuvimos un escándalo muy reciente, que es un escándalo internacional, sobre un perfil que, digamos, es poco óptimo para llegar a la Suprema Corte, ¿no? Quiere decir que no hay una buena revisión de perfiles, que al órgano que le toca hacer esa tarea, que es el Senado de la República, no la hace de manera diligente, no revisa bien quiénes integran esa terna, que sean especialistas técnicos en los rubros constitucionales y que realmente llegue aquel que va a mejorar la política judicial en el entorno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al final todos coincidieron, los jueces se legitiman a través de sus sentencias. Entonces, si el juez se legitima con un alto valor técnico, pues requiere de un sentido de profesionalización sumamente importante. O sea, requiere que aquel que llegue a la Corte tenga un perfil profesional, técnico, jurídico, de expertise, que no llegue a aprender a la Suprema Corte. Pues creo que hemos cometido muchos errores en las designaciones y eso nos ha llevado ahora a replantear el método de designación. Creo que eso sí es revisable y es algo que se tiene que hacer de cara a los siguientes nombramientos que vienen tanto en la Sala Superior como en la Suprema Corte. Revisar quiénes van a integrar esos perfiles que pueden ocupar un lugar en esos tribunales que son tribunales contramayoritarios, que pueden resultar un check balance incómodos para el poder político y que se requieren en cualquier democracia. En cualquier democracia se requieren esos pesos y contrapesos, que es parte de una teoría norteamericana de los check and balance y que es parte también de una visión pospositivista del derecho, ¿no? Que el juez realmente asuma un rol de ser ese limitador del poder político, resultar incómodo para las mayorías parlamentarias. Esa es la labor hoy en día de los jueces. Y ese lenguaje se tiene que producir, estoy de acuerdo, a través de algo ciudadano, de una justicia abierta, donde realmente se conozcan las decisiones, se discutan, se reflexionen, los ciudadanos sepan qué se está resolviendo, cómo se está resolviendo, qué precedentes se están configurando para que se pueda discutir. Pero si solo se va a discutir a través de meros calificativos subjetivos, pues eso no nutre el proceso democrático. No sirve para mucho descalificar a un tribunal a través de apreciaciones subjetivas. Suma al tinte democrático que requerimos en estos tiempos. Entonces sí hay que tener
digamos, un especial análisis de cuál sería la vía más correcta, pero sí con, digamos, esta puntualización de que el acto representativo difícilmente podría ser compatible para la designación de quienes integran un tribunal constitucional. Correcto. Vamos a ver entonces ahora un poco de las cualidades de control y les voy a dar a grandes rasgos cómo es que el control concentrado que ejerce la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad se materializa en el derecho electoral. Fíjense, primero, las cualidades del control concentrado es que es ejercido por un órgano especializado de manera exclusiva, denominado Tribunal Constitucional. El principal objeto de control es la norma. Solo está la norma sujeta a control y la norma, les decía yo, parámetro de control. Esta norma parámetro es la que se distribuye jerárquicamente dentro del sistema y la norma sujeta a control está supeditada. Por eso es que esta norma parámetro es norma condicionante. Si la norma sujeta a control quiere seguir vigente y tener validez en el sistema, tiene que ser compatible con esta norma parámetro. Si no, de otra manera, la norma parámetro prevalece y expulsa con un efecto invalidatorio, anulatorio, la norma sujeta a control. Ahora, se ejerce en abstracto, a diferencia del control difuso, porque no media un caso en concreto. No hay una aplicación de la norma. No voy a revisar premisa fáctica. Solo voy a analizar esa norma y cómo en abstracto tiene o no una repercusión constitucional o respeta o no los cauces constitucionales. Por eso es que el control abstracto solamente requiere de un análisis que ha llamado la Corte propiamente constitucional. Ahora bien, la objeción al control concentrado que se realiza a través de mecanismo es, primero, digamos, este tema de soberanía parlamentaria, del que no me voy a meter mucho, porque creo que este tema de soberanía parlamentaria ha quedado vacío de contenido a propósito de la jurisdicción del acto de autoridad. Creo que en una democracia constitucional todos los actos de autoridad son sujetos de control. Cualquier acto. Incluso tuvimos recientemente en la justicia electoral un debate sobre la judicialización de los actos parlamentarios y llegamos a la misma conclusión. Ningún acto de una autoridad puede quedar sin control constitucional. Todos son objetos de control constitucional. Entonces, el hecho de que el Parlamento, digamos, levante la mano y diga un tema de soberanía y no puede revisar mi norma, no es válido en un contexto contemporáneo democrático. Porque el contexto contemporáneo democrático lo que implica es límites al poder político. Y esos límites se establecen a través del control de constitucionalidad, del control de convencionalidad. Ahora, otra objeción que se ve en el contexto actual es el de separación de poderes. Me parece que hablar de separación de poderes bajo una visión clásica, como la que tuvo en su momento Montesquieu, pues digamos no es acorde con la dinámica del derecho y del sistema que tenemos actualmente. Más bien, en lugar de hablar de separación, tenemos que hablar de límites, ¿no? Check and balances. Tenemos que hablar de hasta dónde pueden llegar las facultades de los jueces, hasta dónde pueden llegar las facultades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero no per se de una separación, porque incluso en algunas ocasiones encontramos puntos de coincidencia entre las labores de los jueces con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, etc. Entonces hay puntos de reunión. Entonces, más que hablar de separación, hablemos de límites y hablemos de check and balances, de balances y contrapesos para evitar injerencias arbitrarias, eso sí, porque nos hemos encontrado con que en alguna ocasión puede existir algo que llamamos invasión de facultades o invasión de competencias constitucionales, que eso sí pone en riesgo la Constitución. Entonces, hablemos mejor de estos límites, de hasta dónde puede llegar la actividad judicial. ¿Es válido o no que la Corte invalide una norma? Yo les diría, bajo una tradición de control judicial que el CNA no es totalmente válido, hay legitimación para invalidar normas por esta postura de legislador en negativo y porque cuando se configura el Tribunal Constitucional, la idea central de que el CNA era limitar al Parlamento. El Parlamento tenía un poder exagerado, exacerbado, así deshacía, no respetaba la Constitución. Entonces vino un poder que trató de limitar eso que hacía mal el Parlamento.
Y digamos, la lección que deja Kelsen en este artículo es, si el Parlamento respeta la Constitución, no se tiene por qué invalidar la norma. Solo se va a invalidar en aquellos casos donde el Parlamento no respete los cauces constitucionales. Y ahí sí vendrá el tribunal y te dirá, la norma se deroga, te invalido o te anulo la norma. Pero si el legislador hace su chamba de manera correcta y construye, configura la norma, respetando los estándares constitucionales, respetando los estándares convencionales, la norma no se tiene por qué invalidar. Entonces, digamos que la justificación del control se da por una actuación indebida, una actividad irregular del Parlamento. Estás cometiendo fraude a la Constitución, no respetas los estándares de la Constitución o simplemente omites, ¿no? Porque pasa hoy día de manera cada vez más recurrente que el legislador omite revisar los estándares de la Constitución. Dice, crea una norma, pero no estoy revisando si estoy respetando la Constitución o no cuando configuro esa norma. Entonces ahí también pues va a haber, digamos, una actuación de contrapeso por parte del Tribunal Constitucional. Entonces es válido hablar de esa legitimación por parte de los miembros que integran ese Tribunal Constitucional. Ahora, en la jurisdicción abstracta de constitucionalidad tenemos tres elementos importantes. El objeto, que es la norma sujeta a control. El criterio normativo, que es el parámetro de control. Y el resultado, que es el efecto anulatorio pro futuro. Me voy a centrar en el criterio normativo. Fíjense, hay una distinción que les voy a dejar una recomendación de una sentencia de la Suprema Corte, que es la contradicción de tesis 351 del 2014. Contradicción de tesis 351 del 2014, donde la Corte de alguna manera intentó hacer la distinción entre bloque y parámetro, que son dos cosas diferentes. Fíjense, el bloque está configurado por la Constitución, los derechos humanos de fuente internacional, la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana, cuando hablamos de bloque interpretado. Sobre todo porque la jurisprudencia interamericana hoy día es vinculante, aunque el Estado mexicano no haya sido parte del tema consultivo o del tema contencioso. De todo ese bloque de derechos, voy a elegir aquel que me sirve, lo voy a jalar para que se convierta en mi parámetro. Es decir, solamente parte del bloque va a ser mi parámetro de regularidad. Y ese parámetro es el que me va a servir de fundamento para revisar la regularidad de la norma. Por eso es que se dice, el bloque es horizontal y el parámetro es vertical. Porque cuando ya selecciono la norma del bloque que me va a servir para el examen de regularidad en abstracto, esa norma bloque se convierte en parámetro, se sitúa aquí arriba y la norma objeto de control aquí abajo. La norma parámetro entonces tiene una distinción de naturaleza vertical. Está aquí, supedita esta norma de aquí abajo. Para que esta norma sea regular, tiene que respetar la norma parámetro. Esa es la distinción entre el bloque y el parámetro de control. Solo que la Corte ha cometido un error semántico que ha repercutido muy importante en la práctica judicial, que habla de bloque y de parámetro como si fueran sinónimos, y no lo son. ¿Vale? Incluso la primera vez que habló de parámetro de control de regularidad constitucional la Corte, lo hizo en una acción de inconstitucionalidad 155 del 2007. Y en realidad lo que estaba haciendo la Corte es hablando de bloque, solamente que le llamó parámetro. Entonces sí es necesario distinguir. En la justicia electoral sí nos hemos preocupado por distinguir qué es el bloque y qué es el parámetro, y no hablar indistintamente de una cosa u otra porque tienen connotaciones y escenarios diferentes. Es muy importante distinguir porque el parámetro al final conforma el criterio normativo para el ejercicio de control. A partir de esta norma parámetro voy a revisar si la otra norma que está supeditada reviste o no de algo que llamamos regularidad constitucional o regularidad convencional. Entonces es muy importante distinguir qué es bloque, qué es parámetro de control. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Qué elementos lo integran? Aquí les dejo un par de sentencias que son importantes para reflexionar sobre el tema. El expediente Varios 912 del 2010
sobre el control difuso ex oficio, la contradicción de tesis 293 del 2011, que a propósito, en el caso Reyes y Rodríguez, Reyes Alpizar y Rodríguez contra México, la Corte Interamericana determinó que este criterio de la contradicción de tesis 293 del 2011 es inconvencional. La Corte está por discutir esta semana el tema de la recepción de esta sentencia interamericana y todo parece que el concepto restricción constitucional va a quedar sin efectos. Por lo menos ya la Corte Interamericana dijo que si tú sitúas bajo un criterio de restricción constitucional a la Constitución aquí arriba y condicionas la vigencia del derecho internacional a que no contradiga una restricción constitucional, ese criterio nacional construido en esta contradicción de tesis es inconvencional. Y la Corte lo dijo en Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, ¿correcto? Otro criterio, el expediente Varios 1396 del 2011, sobre cómo es que se aplica la jurisprudencia interamericana desde su vertiente coadyuvante, y el amparo en revisión 476 del 2014, donde la Corte estableció qué normas integran lo que ella llama el parámetro de regularidad constitucional, que es en realidad el bloque de constitucionalidad. Estos 4 presentes me parece que son fundamentales para entender cómo operativamente funciona el parámetro de control y cómo se vincula la configuración del parámetro con el denominado control abstracto. ¿Correcto hasta aquí? ¿Dudas? Ahora, ¿cuáles son algunas particularidades de esta acción abstracta frente a la materia electoral? Primero, la acción es un medio de control constitucional que tiene por objeto verificar la validez de una norma de carácter general, determinándose o no si tiene regularidad en el sistema, ¿vale? Si la norma tiene regularidad, se declara su validez. Si la norma no tiene regularidad, se declara su invalidez. El efecto de la invalidez es erga omnes pro futuro. ¿Qué parámetro debe emplearse? Todo el parámetro de derechos humanos, ¿vale? Al final es un control abstracto que revisa cuestiones orgánicas y cuestiones dogmáticas o sustantivas. Entonces, todo mi bloque de constitucionalidad me puede servir de parámetro seleccionando aquella norma de ese bloque que voy a utilizar para el examen o el control de regularidad constitucional. Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad nace el 31 de diciembre de 1994. Nace a propósito de incluir otra facultad de control concentrado para la Suprema Corte, porque la Corte ya conocía de controversias constitucionales, sin embargo aquí se incorpora la acción de inconstitucionalidad y en el 96, digamos, viene la gran transición para que la Suprema Corte se instituya como este Tribunal Constitucional y viene la reducción de quienes integran el Pleno de la Suprema Corte, para que hoy día tengamos 11 ministras y ministros que integran el Pleno y que se distribuyen en primera y en segunda sala. Entonces, a partir de la inclusión constitucional de la acción abstracta, lo que se buscó es que la Corte tuviera 2 grandes rubros para ejercer el control concentrado. Por una parte, el artículo 105, fracción primera, la controversia constitucional, y en el 105, fracción segunda, la acción de inconstitucionalidad, que son los 2 mecanismos por los que la Corte ejerce control concentrado de constitucionalidad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad, ¿qué particularidades técnicas tiene? Primero, como lo hemos venido diciendo, solo es la norma objeto de control. El plazo para su interposición es de 30 días naturales a partir de la fecha de publicación de la norma. Se publica la norma, tengo 30 días para poderla cuestionar a través de la acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo la cuestiono? A través de algo que llamamos conceptos de invalidez, ¿vale? En abstracto, la norma no es regular, esta razón construye un concepto de invalidez donde la Corte tiene 2 grandes facultades. Primero, suplencia de la queja plena. La Corte puede suplir cualquier deficiencia en el planteamiento del concepto de invalidez.
porque lo que busca es salvaguardar el orden constitucional. Entonces, a pesar de que exista deficiencia en el planteamiento argumentativo, la Corte tiene esta facultad para poder suplirlo, ¿vale? Segundo, una vez presentada una acción de inconstitucionalidad, no es posible desistirse, ¿vale? No existe el desistimiento en el control abstracto vía acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué no se puede desistir? Por la misma lógica de respetar la Constitución. Entonces, si me estás planteando que yo revise la regularidad de una norma, no te puedes desistir de ese planteamiento, porque yo tengo que determinar si la norma sujeta a control abstracto es o no compatible con la Constitución. Entonces, no existe el desistimiento en materia de control abstracto. Ahora, el tercer presupuesto procesal importante es que solo hay sujetos legitimados. No cualquier persona puede presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿vale? Solo hay un catálogo definido por la fracción segunda del artículo 105. Y el efecto, aquí viene un tema bastante interesante. El efecto para que se convierta en invalidatorio requiere de una mayoría casi absoluta, 8 votos. Si no se alcanzan los 8 votos por la inconstitucionalidad de la norma, entonces se desestima la acción de inconstitucionalidad. A pesar de que 7 ministras y ministros o 6 ministras y ministros hayan votado por la declaratoria de inconstitucionalidad, la norma no se invalida, ¿correcto? La norma no se invalida. Este punto es importante porque los 8 votos, además de generar el efecto invalidatorio, también provocan que la Corte configure jurisprudencia por precedente. Es decir, la Corte ya creaba jurisprudencia por precedente desde hace muchos años en acción de inconstitucionalidad. Una sola sentencia emitida por 8 ministras y ministros por su inconstitucionalidad o constitucionalidad configura jurisprudencia por precedente. Es un precedente obligatorio, ¿correcto? Entonces, se ha discutido mucho este tema de los 8 votos, porque en el Pleno de la Corte es muy complejo que se den este tipo de votaciones casi mayoritarias, casi absolutas. Entonces, sí es un planteamiento que se ha discutido para bajar este número de votos que se necesitan para el efecto invalidatorio, porque si no, de otra manera, como que pierde eficacia la naturaleza de la revisión en abstracto. Imagínense, 7 ministros y ministras votan por la invalidez, pero no tiene ningún efecto. Ninguno. Se desestimó la acción. La norma va a seguir vigente. Ya cada órgano jurisdiccional en lo particular va a poder determinar si aplica o no la norma, si se cuestiona vía amparo, por ejemplo, o vía justicia electoral. Pero la norma de entrada sigue vigente y se va a seguir aplicando. Entonces, este tema de los 8 votos ha sido recurrentemente reflexionado. Ahora, esta tesis, por ejemplo, establece que la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad es taxativa. Esto es muy importante. Solo los sujetos que están enlistados en el artículo 105, fracción segunda, pueden promoverlo. Ningún otro. ¿Vale? En algún momento lo intentó una asociación civil política estatal y la Corte dijo, no estás en ese listado, no puedes promover la acción. Porque el poder reformador de la Constitución solamente fue su deseo que estos sujetos estuvieran legitimados. Si tú no estás en ese catálogo, no se puede entender como una legitimación activa para promover este medio de control constitucional. Sí, Héctor, adelante. Muy buen día, disculpen, si usted me lo permite, me voy a alejar un poquito del tema. Sí. Para informarles a todos que se está circulando un comunicado de la Suprema Corte en el que está manifestando, está haciendo público también el proyecto de la segunda parte del decreto del Plan B, y vienen los mismos términos, se declara inconstitucional prácticamente por los mismos motivos que la primera parte. Ojo, no sé si hay... Ojo con esto, porque, híjole, es un tema muy reactivo. Va a volver a votar el tema del debido proceso legislativo y es un tema que se discute mucho hoy en día. Entonces, no sé si quieran, mandarlos si les interesa el proyecto y el comunicado,
Sí, con nos lo gusto puedes se los copiar aquí puedo. la liga en el link, en el chat, estaría excelente. Perfecto. Perdón, únicamente ese era eso, porque creo que es Excelente. importante para la materia. Y creo que es una gran noticia. Una gran noticia con toda la problemática que puede venir detrás. Porque, híjole, fíjense, hay un riesgo muy singular. El que la Corte declare la inconstitucionalidad con efecto invalidatorio por violaciones al proceso legislativo genera que la Corte no entre al fondo sobre la constitucionalidad o no de la norma. Solamente revisa bajo un control formal si se respetaron los cauces de las reglas de producción de la norma. Que las mismas reglas las fije el legislador y es el que principalmente las viola. Entonces, por eso la Corte ha creado una jurisprudencia sobre graves violaciones, que ha dicho, a ver, no cualquier violación al debido proceso genera la invalidez de la norma. Pero cuando hay un cúmulo de violaciones al debido proceso, cuando no respetaste a las minorías, no circulaste el dictamen, no se votó, no se acreditó el carácter de urgente, etcétera, todo ese cúmulo genera que se violen los cauces constitucionales, porque parte de ese cauce constitucional es el debido proceso a la hora de configurar una norma. Entonces, ha sido muy problemático este tema, entonces habrá que ver cómo se recepciona el criterio. O sea, ya no tanto, me parece que era algo previsible, porque la Corte, la segunda parte del Plan B siguió la misma dinámica que la primera parte. Entonces, no se escuchó a las minorías, no se circuló el dictamen, no se acreditó el carácter de urgente, etcétera, ¿no? Varias violaciones. Incluso estaba suspendida ese segundo decreto, totalmente suspendido. Entonces, con esto la Corte confirma que estas graves violaciones sí trascienden al resultado invalidatorio. Ahora, el problema no es que trasciendan, estoy de acuerdo, si no se respeta el debido proceso, que se anule la norma, ¿no? Es lo menos que se espera en un debate democrático. Lo importante es ver cómo se recepciona la sentencia, ¿no? Porque de por sí el tema ya está muy tenso, era uno de los puntos más importantes para el presidente de la República, y a ver qué dice mañana en la mañanera. Estoy seguro de que mañana se va a pronunciar con un calificativo no fundado respecto de la Suprema Corte, ¿no? Que aparte ni siquiera se leen los proyectos, o sea, se descalifica per se el trabajo cuando no se conoce bien lo que se está haciendo. Entonces, es muy interesante esto también, a propósito de que también lo promueve una minoría parlamentaria, porque fueron los senadores de minoría, los diputados de minoría, los que promovieron la acción de inconstitucionalidad, que son ahora los que están promoviendo, porque hay una ausencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es otro sujeto legitimado, está desaparecida del control abstracto. La Fiscalía General de la República, igual. Digamos que ahora los que están haciendo esa tarea de control abstracto son los partidos políticos en materia electoral o son las minorías parlamentarias los que se están inconformando ante la Suprema Corte. Y ahí nace otra discusión interesante, porque la Constitución prevé un porcentaje, ustedes lo saben. ¿Qué porcentaje prevé la Constitución? ¿Lo saben? ¿Para las minorías? El 33%, ¿no? 33%. Así es. Entonces se discute si ese 33% realmente materializa a las minorías o no. A mí me parece que difícilmente las minorías pueden juntar ese 33%. Sobre todo como se está comportando la integración actualmente de los congresos, no solo federal, sino también de las entidades federativas. Y hay un libro que publicó recientemente el juez Gómez Fierro, donde propone que ese porcentaje se disminuya, ¿no? Para materializar la legitimación de las minorías parlamentarias. Entonces me parece que ese punto es importante. Y a propósito de lo que nos comentaba Héctor, pues fíjense, en el control abstracto hay dos distinciones de control. El control formal, que es el que revisa el tema de competencias, atribuciones de la autoridad que emitió la norma y si se respetó o no el proceso legislativo, y el control sustantivo, que es un control de fondo, donde ya voy a verificar si la norma respeta o no los derechos y principios fundamentales de este bloque de constitucionalidad. Entonces, es una distinción. De hecho, la Corte lo distingue perfectamente. La Corte dice, a ver, yo no puedo entrar a un control sustantivo si antes no revisé si la autoridad que emitió la norma era la competente, o si la autoridad que emitió la norma respetó el proceso legislativo. Primero reviso eso para después revisar los cauces precisamente del tema sustantivo. No me puedo ir al tema sustantivo sin pasar por el tema formal. Entonces, está interesante este tema del control abstracto. Dejaría este espacio por si hay alguna
duda, pregunta, con mucho gusto les voy a compartir la presentación para que la tengan, puedan explorar un poco más este tema del control de constitucionalidad en abstracto, que tiene muchas variantes, incluso pues da para casi un curso de procesal constitucional. En la Ibero y en el TEC, cuando vemos medios de control constitucional, pues prácticamente nos llevamos 2 o 3 semanas en solo ver la acción de inconstitucionalidad. Yo sé que fue muy corto el tiempo, pero les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen alguna duda o requieren alguna recomendación de algún texto, y también para poderles compartir la presentación. Desde luego, toda la presentación se encuentra en la página de la Escuela Judicial Electoral, donde viene el diplomado de Derecho Electoral. Ahí pueden descargar esta presentación. Y de todos modos, si alguien quiere contactarme para que se la proporcione, con mucho gusto estoy a sus apreciables órdenes. Ay, se me fue la arroba esta. Quien requiera algún tipo de material adicional, quien requiera la presentación o algún artículo vinculado con ese tema del control abstracto, con mucho gusto se los puedo proporcionar. Muchas gracias a todas y todos. No sé si fue la última sesión, creo que sí. ¿No? Ya metieron otra sesión. No, creo que el diplomado creo que termina hasta el 21. Perfecto. Muy bien, les queda todavía un... Les deseo mucho éxito también si requieren alguna recomendación para su trabajo final, con el que tienen que acreditar el diplomado. También estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todas y todos por la atención. Gracias, doctor. Cuídense Gracias. mucho. Gracias. Muchas gracias, Bonita maestro. tarde, gracias. Gracias, doctor. Excelente plática. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Muy